Ustedes que vinieron a esta parroquia, la Ascensión del Señor, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo del 18 al 24, donde se nos presenta la vocación de José. El primer elemento que nosotros debemos de tener claro con este Evangelio es que lo más seguro es que María le comentaría a José lo que el ángel le dijo. Pues que va a tener un varón por obra del Espíritu Santo, que se le apareció pues el ángel, etc. Y seguramente pues para poder entender este Evangelio, José se llenó de miedo. Ante el misterio de Dios no se sintió capaz. Ante el misterio de Dios se reconoció demasiadamente débil y se llenó de miedo. La reacción natural es huir. Cuando uno tiene miedo, pues huye. Y eso es lo que Dios no le permite. No le permite que huya a partir del miedo. Si va a huir es porque de manera consciente, responsable, va a irse, es decir, va a tomar la decisión de no querer participar del proyecto de Dios, pero no por miedo, no porque se sienta débil, va a huir. Además que posiblemente no le entendió a la Virgen lo que ella le estaba explicando. Por eso el ángel nuevamente le explica a José, o se acerca a José a decirle cuál es el proyecto, qué era lo que él le había dicho a María, y le presenta el mismo proyecto que lo necesitaba para que sirviera de pantalla, para que sirviera de protector, para que pudiera el Hijo de Dios ingresar a las categorías espaciotemporales. Sin él el proyecto no saldría adelante, por obvias razones. Sabemos perfectamente que en la antigüedad, y hasta hace muy poco también, las mujeres pues embarazadas, solteras, pues tenían unos rechazos sociales bien grandes, más en estas sociedades que las mataban, y más todavía si el varón se sentía burlado en su buena fe. Por eso dice que José prefirió dejarla en secreto, porque seguramente María ya le había dicho su situación, pues él no quiso repudiarla públicamente, porque sabía lo que iba a pasar. Quién sabe lo que José tenía en su mente, cómo era que se iba a zafar de ese matrimonio, pero lo más seguro es que iba a proteger a la Virgen. Pero el ángel no permitió, lo convenció, y la parte final que dice, cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel. Él pudo haber dicho, bueno, seguramente comí demasiado, eso me hizo daño, me hizo tener sueños, o me impresionó mucho lo que María me dijo, y tuve ahí una pesadilla, pero no, yo definitivamente me voy. Eso pudo haber pasado. Es decir, la libertad de la persona no queda mutilada ante el proyecto de Dios. Dios propone, mas las personas decidimos si aceptamos o no esa realidad, porque somos nosotros los que construimos la historia, somos nosotros los que a través de nuestra elección vamos haciendo que los acontecimientos se den o no se den. Por eso lo que hace Dios es explicarle a José para que entienda. Al entender, pues tome ya la decisión, pero de una manera más consciente, responsable y libre. No simplemente por lleno de miedo, por temor, va a huir de un plan que se le propone, sino que ya cuando lo entienda, decida dentro del conocimiento. Y esto porque es importante. Mire, nosotros tenemos la problemática que tiene José. Nosotros nacimos católicos, somos de trascendencia católica, tenemos procedencia católica, nuestros padres han sido católicos y así sucesivamente. Pero el problema es que no entendemos el misterio de Dios, y al no entenderse el misterio de Dios, o huimos. Entonces hay gente que no se compromete, hay gente que no se compromete en el matrimonio porque teme a las responsabilidades. Hay gente que no se confiesa muchas veces por el miedo a asumir ciertas realidades en su existencia, y los sacramentos del bautismo, sacramentos de la confirmación. Hay muchos católicos, por ejemplo, que no se confirman.
¿Ve? ¿Por qué? Porque o tienen miedo o no conocen, porque ese es otro problema. Otro problema es que la gente se sale de la Iglesia Católica es por el desconocimiento, y al no tener conocimiento pues no asumen una responsabilidad de manera consciente, libre y responsable. Mire usted, nosotros somos una sociedad católica, de principios católicos. ¿En qué momento se nos ha metido el tal Papá Noel en nuestra historia? ¿Dónde existe ese señor? ¿Quién se inventó ese Papá Noel? Papá Noel no tiene ninguna raíz histórica. Que mire que era San Nicolás, por eso. Entonces, ¿por qué no lo llaman San Nicolás? ¿Por qué lo llaman Papá Noel? Eso no existe. Pero se metió. Entonces ya todo es Papá Noel, que me ha asombrado enormemente, y es que hay Papá Noeles en los centros comerciales. Los muchachitos se le sientan a las piernas a un señor ahí que quién sabe qué será, sentado ahí, para que le digan dice, lo que el niño quiere, para que le traiga el Papá Noel. Yo creo que a nosotros no nos enseñaron con Papá Noel, yo creo que nosotros le escribíamos era el niño Dios. Entonces, ¿en qué momento se nos metió eso? Es decir, ¿cómo va a ser posible que nosotros que somos católicos, de tradiciones católicas, de principios católicos, donde nosotros celebramos cómo Dios mismo se hace hombre y se abaja a una condición absolutamente de pobreza, donde lo acuestan en una pesebrera, quiere decir en comedera de animales, eso es una pesebrera, se acuesta el mismísimo Dios acostado en su condición humana, donde lo único que lo distingue según los textos era un pañal, es decir, no tenía lujo, no tenía nada. Cómo Dios nos muestra a través del misterio que la única riqueza que nosotros tenemos somos nosotros mismos. La única riqueza que nosotros tenemos es nuestra propia humanidad. La única riqueza que Dios valora es nuestra condición humana. Y cómo vamos a perder esas tradiciones donde tiene todo un sentido por ir a meterle a los niños una idea de que existe Papá Noel, un señor vestido de rojo y a veces de azul, que uno no sabe ni de dónde sale. Otro problema que tenemos como católicos: si uno fuera a sus casas, uno se encontrará con lo siguiente: tienen un árbol de Navidad hasta el techo, y dice uno, ¿y dónde está el pesebre? Una miniatura. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no hiciste el pesebre? Es que no me cabía. ¿Y cómo si cupo ese arbolote ahí y sacaste hasta el comedor y la sala para hacer un árbol de esos? ¿Y cómo hiciste el niño Dios una miniatura? ¿Por qué mejor no cogiste e hiciste el pesebre? Pues ese árbol, ¿para qué? A ver, ¿ese árbol qué significa? Explíqueme ese árbol, ¿en qué nos aporta para nuestra salvación? ¿En qué nos aporta un árbol de Navidad? Es que échele cabeza, es decir, ¿por qué le vamos a poner énfasis a lo que no tiene? Es decir, un árbol de Navidad puede ser muy lindo, puede iluminarse mucho, puede ponerle todas las bolas que quiera, pero ¿eso en qué me aporta a mi salvación? ¿En qué? Mientras que si yo coloco el pesebre con un tamaño significativo donde lo pueda ver mucha gente, entonces vienen los niños, vienen los nietos, vienen sobrinos, vienen personas cercanas, pues van a ver el niño Dios, y los niños además son muy curiosos. Son muy curiosos. Ellos empiezan a ver, por ejemplo, en estos días me tocó ver cómo uno de los sobrinitos míos, que es una pulguita, camina ahí de milagro, le estaba tratando de quitar el pañal al niño Dios. Entonces yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Voy a ver si tiene pipí. Así me dijo. Yo, no, eso no se hace, déjelo quieto. ¿Por qué eso es muy bueno? Porque eso me va a permitir a que él vea que Dios se hizo hombre como él y que asume una realidad como él, entonces está asemejando. Mire toda la catequesis que yo puedo hacer a partir de eso. Entonces él está viendo que ese niño se parece a otros niños y que él se va a preguntar por qué, y son tan curiosos que empiezan a eso, a quitar pañales, a preguntar
explicarle por qué la Virgen es la Virgen, por qué José es José, etcétera. Y otra cosa maravillosa que hacen a veces las mamás es que visten a los niños. A los niños Dios los viste, muy rico también. Le ponen su trajecito de niño. Eso ayuda a que los niños vayan comprendiendo cómo nuestra salvación no es por allá toda rara, sino que es el mismo Dios que se ha hecho hombre y que ha llegado a tal punto de que entregó su cuerpo, así como nació en un pesebre desnudo, así murió en una cruz desnudo. Es decir, la misma idea se mantiene. Nació en un pesebre desnudo y muere en una cruz desnudo. La única riqueza que Dios valora en nosotros es nosotros mismos. Mire lo que nos está diciendo Dios a lo que nos está diciendo la sociedad. Entonces todo el mundo ayer pasé por el Éxito y estaba una cosa de Teleantioquia. Entonces fulanito de tal se ganó una tablet, que peranito de tal, y decían, pues qué cosa tan maravillosa. No, pues qué Navidad. No, ¿cómo así? Se nos ha perdido toda esa, como el sentido de lo que significaba estas fiestas. ¿En qué momento se nos perdió eso? Primero, por el miedo a enfrentarnos a este misterio de Dios que es tan cercano que a la gente le da miedo acercarse a este misterio de Dios, o por ignorancia, como no lo entienden, se alejan. Entonces lo están sustituyendo por un Papá Noel que no existe y por un árbol de Navidad que eso, yo no sé eso qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene un árbol de Navidad? No sé. Yo me lo he preguntado millones y millones de veces. Yo no sé, yo siempre, pero un árbol de Navidad, ¿eso qué quiere decir? Yo no lo he logrado entender. Entonces se nos está sustituyendo nuestros principios, estamos perdiendo el misterio de Dios, estamos huyendo al misterio de Dios para que se nos metan otras realidades que no tienen nada que ver, huyendo realmente nosotros de lo que Dios nos está proponiendo. Y como eso realmente es desafiante, porque si Dios mismo se abaja a nuestra condición y exige que nosotros nos reconozcamos como somos y luchemos por transformar nuestra realidad y la realidad de los demás, eso es complicado. Es mejor embobar a la gente con un Papá Noel que no existe, con unos regalitos raros, y usted defiéndase. Entonces los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y ya. Es decir, no mire la realidad, empendéjese, embrutézcase, pero no mire la realidad, porque el pesebre hace ver que todos somos pobres, el pesebre hace ver que todos tenemos que enfrentarnos a la realidad, y el pesebre hace ver que todos necesitamos de todos para construirnos como personas. Mire lo importante ahí. Eso es muy desafiante. Entonces mejor tapamos el pesebre, quitamos el pesebre y empezamos a colocar unas cosas que eso no tiene ningún sentido para nosotros. ¿Dónde quedaron las novenas en el hogar? ¿Dónde quedó la natilla y los buñuelos? ¿Dónde quedaron esas reuniones familiares? Ustedes se van a acordar de mí. Esperen al 24 cuando empiece a sonar esos equipos de sonido. Golpéala, pégale, explótala, escúpela, y así. Y empieza la cama de uno a moverse así con esos equipos todo alto. Al otro día, enguayabados, borrachos, mejor dicho, llevados del diablo. ¿Y dónde está el niño Dios? Y a misa no viene casi nadie. ¿Por qué no viene casi nadie? O porque está emborrachado, o porque está ahí pasando pues esa envenenamiento que hacen con ese alcohol y con otras cosas, o porque está paseando, o por X o Y motivo no asisten a lo que realmente es importante. Volvemos a poner el énfasis donde no es. Volvemos a poner el énfasis donde no es. Pues uno recuerda que joven cerraban la calle, sacaban una olla enorme, yo no sé quién sacaba eso, pero una olla enorme. Todos los vecinos se reunían y empezaban a hacer la natilla, y uno empieza a mover con un palo de madera así de grandote, y uno empieza a mover eso, y llegaban las mujeres y levantaban el palo ese. Todavía no está, porque veían como que caía algo ahí, yo no sé qué era, y ellas veían y siga, y uno siga, y siga con ese calor bien horrible, y uno muerto de rabia, y uno tiraba eso, y corra para allá, y muela acá el queso, y va, pero esa era la Navidad, eso era una
reunión de familias, una reunión de vecinos, una reunión de hermanos, y uno crecía con los vecinos como hermanos de uno. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde está eso? Bueno, de todas maneras yo creo que nos está pasando lo mismo que José. Como no entendemos, salimos huyendo. Como nos da miedo el misterio de Dios y no lo entendemos, pues preferimos no asistir a Él. Y se nos están perdiendo unos valores enormes, enormes, enormes. Se nos están perdiendo unas tradiciones que tienen una fundamentación sin igual, y que podemos hacer unos planteamientos. Pero yo ¿cómo le voy a explicar a un niño Papá Noel? Eso, yo no le soy capaz de explicar eso. O cómo yo le voy a explicar a un niño un árbol de Navidad, yo no soy capaz. Pero yo sí soy capaz de decirle cómo Dios, en toda su grandeza, se abaja a una condición humana, y en esa realidad nos muestra cómo piensa Él de nosotros. Eso yo sí soy capaz de explicarse. Y eso lo anima a uno a salir adelante. ¿Por qué? Porque es un Dios cercano, que me entiende, que me ayuda, que lucha conmigo. Continuemos con nuestra celebración eucarística. Tenemos tradiciones muy importantes, hay que conocerlas, y por Dios, no nos dejemos meter gato por liebre, como yo les digo a ustedes. No dejen que confundan a doña Ramona con una marrana mona. No es lo mismo. Y nosotros tenemos tradiciones muy grandes y muy antiguas, para que vengan hoy a traernos unas ideas que no tienen ningún sentido, y más ustedes y yo, que somos católicos, de tradiciones católicas, de principios católicos, que nuestros abuelos fueron católicos, nuestros tatarabuelos fueron católicos, es decir, nosotros hemos sido católicos antes de nacer. Se nos vengan a meter unas ideas que eso ni fu ni fa. Defendamos lo nuestro, y sobre todo no huyamos a esa tarea que Dios nos ha propuesto de darle esperanza a la otra gente a partir de los pequeños elementos que tenemos, tan sencillos como es la Navidad. El Señor esté con vosotros.